Hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida por completo. No es una historia fácil de contar, pero creo que es necesario escucharla, porque en algún lugar alguien podría estar pasando por algo similar, sintiéndose atrapado, confundido y preguntándose si él o ella es el problema. Yo era esa persona. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a ver la verdad de su propia situación, entonces el dolor de compartirla habrá valido la pena. Permítanme comenzar diciendo esto. La familia es complicada. La relación entre padres e hijos tiene un peso que nada más puede igualar. Desde muy temprana edad se nos enseña a honrar a nuestros padres, a respetarlos, a cuidarlos, y esos valores no están mal. Pero, ¿qué sucede cuando el padre al que se te ha enseñado a honrar te ha estado deshonrando de formas que nunca imaginaste? ¿Qué sucede cuando la persona que debería haberte protegido te ha estado destruyendo? Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que algo no iba bien en una relación familiar, pero no sabías exactamente qué era? ¿Alguna vez te has sacrificado por alguien que luego descubriste que no lo apreciaba? Tus experiencias son importantes y compartirlas en los comentarios crea un espacio en el que todos podemos aprender que no estamos solos. Ahora, déjame contarte el día en que todo cambió. Era un martes por la tarde de marzo. Lo recuerdo porque los martes siempre eran mis días administrativos en el trabajo, los días en los que me ponía al día con el papeleo y devolvía las llamadas. Acababa de terminar una reunión cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de mi hermano menor, Marcus. No éramos especialmente cercanos. La dinámica familiar lo había dificultado a lo largo de los años, pero manteníamos el contacto de vez en cuando. El mensaje era breve. Tienes que ver esto. Lo siento. Adjuntaba un archivo de vídeo. Me senté en mi oficina con la puerta cerrada y pulsé el botón de reproducción, sin saber que los siguientes 4 minutos y 37 segundos destrozarían todo lo que creía saber sobre mi vida. El vídeo mostraba el salón de mi padre. Reconocí los muebles que le había ayudado a elegir 3 años antes, el televisor que le había comprado por Navidad, la alfombra que había pagado para que limpiaran profesionalmente después de que su perro tuviera un accidente. El ángulo sugería que la cámara estaba colocada en una estantería, probablemente grabando sin que nadie supiera que estaba allí. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable con 2 de sus amigos de la iglesia, hombres a los que había visto innumerables veces en los servicios dominicales y en las reuniones festivas. Estaban riendo, bebiendo cerveza, relajados y cómodos. Y entonces oí mi nombre. Sara se cree muy lista con ese trabajo tan elegante que tiene, dijo mi padre, y la forma en que pronunció mi nombre, con tanto desprecio, tanta burla, me heló las manos. Se pavonea como si fuera mejor que todos, pero al final del día sigue pagando mis facturas como una buena tonta. Sus amigos se rieron. Uno de ellos dijo algo que no pude entender bien, y mi padre continuó. No vale nada, la verdad. Siempre ha sido así. Su madre también lo sabía antes de morir. Sara era una decepción, siempre esforzándose por demostrar algo que simplemente no existe. Pero bueno, si quiere matarse a trabajar pagando mi hipoteca mientras yo disfruto de mi jubilación, ¿quién soy yo para impedírselo? El vídeo lo mostraba levantando su botella de cerveza en un brindis burlón. Por las hijas que no saben cuál es su lugar, dijo, y todos se rieron de nuevo. Vi el vídeo completo 3 veces, sentada inmóvil en mi escritorio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cada vez
Esperaba haber oído mal, haber entendido mal, que de alguna manera el contexto cambiara. Pero no fue así. Las palabras eran claras, las risas eran reales, el desprecio era inconfundible. Mi padre, el hombre por el que había sacrificado tanto, pensaba que yo no valía nada. Permítanme ponerles en contexto lo que llevó a ese momento, porque es importante comprender el panorama completo. Mi madre murió cuando yo tenía 24 años, de forma repentina e inesperada, a causa de una enfermedad cardíaca que nadie sabía que padecía. Mi padre quedó devastado, o eso creía yo. Tenía 56 años en ese momento. Seguía trabajando como gerente de ventas y parecía capaz e independiente. Pero en cuestión de meses, las cosas empezaron a cambiar. Empezó a llamarme con problemas. La casa necesitaba reparaciones, su coche se averió, las facturas médicas se acumulaban. Estaba abrumado, afligido, luchando, y yo, recién salida de la pérdida de mi madre y desesperada por mantener unida lo que quedaba de mi familia, intervine para ayudar. Al principio eran cosas pequeñas, unos cientos de dólares por aquí, 1000 por allá. Acababa de conseguir mi primer trabajo real en la gestión empresarial y, aunque no era rica, ganaba lo suficiente para ayudar a mi padre a superar lo que creía que era una mala racha temporal. Siempre prometía devolverme el dinero. Siempre decía que era solo hasta que se recuperara. Luego vino la hipoteca. 3 años después de la muerte de mi madre, mi padre acudió a mí con un problema. Había refinanciado la casa para pagar algunas deudas y el nuevo pago era más de lo que podía afrontar con su pensión. Iba a perder la casa en la que yo había crecido, llena de recuerdos de mi madre, la última conexión tangible con la vida que habíamos tenido como familia. Sara, necesito tu ayuda, me dijo, con lágrimas en los ojos. No puedo perder esta casa. Es todo lo que me queda de tu madre. Solo necesito 1 año, quizá 2, hasta que maduren mis inversiones y pueda volver a refinanciarla con un tipo de interés mejor. No te lo pediría si tuviera otra opción. ¿Qué habrías hecho tú? Tu padre, afligido y desesperado, pidiendo ayuda para conservar el hogar familiar. Por supuesto que dije que sí. Eso fue 7 años antes de ver el vídeo. 7 años pagando su hipoteca, $1,200 cada mes sin falta. 7 años diciéndome que estaba trabajando en sus finanzas, que la refinanciación estaba al caer, que apreciaba todo lo que estaba haciendo. 7 años ajustando mi propio presupuesto, posponiendo mis propios sueños, rechazando oportunidades porque no podía permitirme correr riesgos cuando mi padre dependía de mí. $84,000. Eso es lo que había pagado durante esos 7 años. Y él me había estado llamando inútil a mis espaldas. Necesito que entiendas lo que me costaron esos pagos. Quiero ser clara al respecto porque es importante. Aplacé la compra de mi propia casa porque no podía ahorrar para el pago inicial mientras pagaba su hipoteca. Rechacé una oportunidad de trabajo en otra ciudad que habría impulsado mi carrera porque no podía marcharme cuando mi padre me necesitaba. Terminé una relación con un hombre al que amaba porque no podía entender por qué apoyaba a mi padre y defendía a mi padre. Le dije que simplemente no entendía las obligaciones familiares. Sacrifiqué mis 20 años y la primera mitad de mis 30 por un hombre que se burlaba de mí ante sus amigos. Después de ver el vídeo por tercera vez, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Salí del trabajo a mitad del día, conduje hasta casa y me senté en mi apartamento en completo silencio durante 3 horas. No lloré, no llamé a nadie. Solo me senté allí, sintiendo que los cimientos de toda mi vida adulta se habían derrumbado bajo mis pies.
Cuando finalmente me moví, lo hice con una claridad que nunca antes había experimentado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Volví a llamar a Marcus. ¿De dónde has sacado este vídeo? Le pregunté. Hubo una larga pausa. Me lo envió la novia de papá, dijo finalmente. Tuvieron una pelea y ella se va a mudar. Dijo que encontró la cámara escondida en una planta y vio las grabaciones. Pensó que debíamos saber cómo es él realmente, su novia. Ni siquiera sabía que estaba saliendo con alguien. ¿Cuánto tiempo lleva grabando? Le pregunté. No lo sé. Ella dijo que hay docenas de vídeos. Este es solo el que habla específicamente de ti. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. Envíame todo lo que ella tiene, todos los archivos. Durante los 3 días siguientes, Marcus me reenvió 17 archivos de vídeo. Los vi todos. En algunos, mi padre estaba solo hablando por teléfono. En otros, tenía amigos en casa. Las conversaciones variaban, pero ciertos temas aparecían una y otra vez. Se jactaba de cómo me tenía comiendo de su mano. Bromeaba sobre mis patéticos intentos por ganarme su aprobación. Se quejaba de que no le daba suficiente dinero, a pesar de que yo pagaba toda su hipoteca. En un vídeo, le dijo a un amigo que yo era demasiado estúpido para darme cuenta de que había pagado la casa por completo 2 años antes gracias a una herencia de su hermano, una herencia que nunca me había mencionado. La casa estaba pagada. Yo había estado pagando una hipoteca que no existía durante 2 años. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero abordar algo importante. Algunos de ustedes se preguntarán por qué no le confronté inmediatamente, por qué no fui allí y le exigí una explicación. Y entiendo ese impulso, pero esto es lo que aprendí en esos 3 días viendo vídeos y procesando lo que había descubierto. Enfrentarse a alguien que te ha manipulado durante años rara vez sale como esperas. Han tenido práctica. Saben qué botones pulsar, qué palabras te harán dudar de ti mismo, qué lágrimas te harán sentir culpable. Si me hubiera enfrentado a mi padre en ese estado emocional, lo habría negado, minimizado y, de alguna manera, me lo habría echado en cara. Habría salido cuestionándome mi propia realidad, como había hecho innumerables veces antes. Así que, en lugar de eso, reuní pruebas. Revisé 7 años de extractos bancarios e imprimí todas las transacciones que había hecho a mi padre. Pagos de la hipoteca, reparaciones del coche, facturas médicas, mejoras en la casa, regalos de Navidad, dinero para cumpleaños, todo. Creé una hoja de cálculo que documentaba cada dólar, codificada por colores según la categoría. El total ascendía a $97,342. Hice copias de los vídeos y las guardé en varios lugares. Escribí una cronología detallada de las peticiones de mi padre a lo largo de los años, anotando cada promesa de devolverme el dinero, cada crisis que requería mi ayuda, cada garantía de que sería la última vez. También hice algo que debería haber hecho años antes. Solicité su informe crediticio. Me costó bastante esfuerzo. Tuve que utilizar una antigua tarjeta de crédito conjunta de hacía años que yo había cofirmado para establecer un propósito admisible, pero lo conseguí. Lo que descubrí fue revelador. El crédito de mi padre era excelente. No tenía deudas. Sus cuentas de inversión eran sustanciales. La herencia de su hermano, que había utilizado para pagar la casa, había valido $370,000. Era, según cualquier criterio razonable, económicamente acomodado. No necesitaba mi ayuda. Nunca la había necesitado. Simplemente disfrutaba controlándome. Pasé una semana organizándolo todo. Durante ese tiempo, no me puse en contacto con mi padre. Cuando llamaba,
dejaba que saltara el buzón de voz. Sus mensajes eran los típicos, informales, amistosos, preguntándome cómo estaba, recordándome que pronto vencía el pago de su hipoteca. No había culpa en su voz ni conciencia de que algo estuviera mal. ¿Por qué iba a verla? Desde su perspectiva, nada había cambiado, pero todo había cambiado. Un domingo por la noche, exactamente 9 días después de ver el video por primera vez, redacté un correo electrónico. Los destinatarios eran mi padre, mi hermano Marcus, las 3 hermanas de mi padre y sus maridos, varios amigos de la familia y 14 miembros de la congregación de la iglesia de mi padre, incluido el pastor. El correo electrónico no tenía un tono enfadado ni acusatorio. Hacía tiempo que había aprendido que los llamamientos emocionales se descartan fácilmente. En su lugar, lo redacté como una simple exposición de los hechos. El asunto decía: una revelación necesaria sobre manipulación financiera. El cuerpo del correo electrónico era breve y directo. Querida familia y amigos, les escribo para informarles de una situación de la que me he enterado recientemente. Durante los últimos 7 años he estado pagando lo que creía que era la hipoteca de mi padre, por un total de más de $97,000. Lo hice de buena gana, creyendo que le estaba ayudando en un momento difícil y honrando la memoria de mi madre al conservar la casa familiar. Recientemente he descubierto que la casa se pagó hace 2 años gracias a una herencia que recibió mi padre y que no me reveló. He seguido pagando una hipoteca que ya no existe. Además, he obtenido grabaciones de vídeo en las que mi padre habla con sus amigos de cómo me ha manipulado, refiriéndose a mí como inútil y tonto por seguir proporcionándole un apoyo financiero que no necesita. No comparto esto para obtener compasión o crear un drama familiar. Lo comparto porque creo que la transparencia es importante y porque ya no voy a participar en este engaño. También lo comparto para protegerme de cualquier acusación futura de que he sido poco caritativa o desagradecida con mi padre. Adjunto encontrará la documentación financiera que respalda estas afirmaciones, así como pruebas en vídeo. Entiendo que esta revelación puede resultar incómoda, pero creo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible al engaño continuo. Atentamente, Sara. Adjunté la hoja de cálculo, los extractos bancarios y 3 de los vídeos más condenatorios. Luego, mantuve el cursor sobre el botón de enviar durante 1 minuto entero, sabiendo que una vez que lo pulsara, no habría vuelta atrás. Mi relación con mi padre cambiaría irremediablemente. La dinámica familiar explotaría. Estaría iniciando una guerra. Pero yo ya estaba en guerra. Simplemente no me había dado cuenta de que la estaba librando sola. Pulsé enviar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 1 hora, mi teléfono se inundó de llamadas y mensajes. Lo apagué y me fui a la cama, durmiendo más profundamente de lo que lo había hecho en años. Cuando volví a encender el teléfono a la mañana siguiente, tenía 63 mensajes de texto, 17 mensajes de voz y 42 correos electrónicos. Las reacciones fueron variadas y revelaron cosas sobre mi familia que nunca había entendido del todo. Mi padre llamó 12 veces en la primera hora. Sus mensajes pasaron de confusos. Sara, no entiendo de qué va este correo electrónico. Por favor, llámame. A enfadados. ¿Cómo te atreves a airear los asuntos familiares de esta manera? No tienes derecho. Y amenazantes. Voy a llamar a mi abogado. Esto es calumnia y difamación. Los borré todos sin responder. Mi tía Patricia, la hermana mayor de mi padre, dejó un mensaje que me hizo llorar.
Sara, cariño, siempre supe que algo no estaba bien. Tu padre tiene antecedentes de este tipo de cosas. Debería haberte advertido, lo siento mucho. Llámame cuando estés lista. Mi tía Diane, su hermana mediana, envió un correo electrónico furioso defendiéndolo. Tu padre es un buen hombre que lo ha hecho todo por ti. Estás siendo desagradecida y cruel. Ese dinero era un regalo y ahora estás intentando humillarlo públicamente por ello. Deberías avergonzarte. Marcus me llamó y me dijo simplemente, estoy orgulloso de ti. Estoy aquí si me necesitas. Varios amigos de la iglesia de mi padre me enviaron mensajes de apoyo, diciendo que siempre se habían sentido incómodos con la forma en que él hablaba de mí, pero que no conocían todos los detalles de la situación. Y luego había un mensaje del pastor de mi padre, el reverendo Thompson. Sara, necesito hablar contigo lo antes posible. Se trata de algo más de lo que has revelado. Por favor, llámame hoy. Lo llamé esa tarde. Sara, dijo, y su voz estaba cargada de algo que no podía identificar. Quiero que sepas que tu correo electrónico fue difícil de leer, pero te creo. Y necesito contarte algo que probablemente no sabes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es? Tu padre ha sido el tesorero de la iglesia durante los últimos 4 años, dijo lentamente el reverendo Thompson. Hace unos 6 meses notamos algunas discrepancias en las cuentas. Al principio eran cosas pequeñas, dinero que no cuadraba. Estábamos llevando a cabo una auditoría interna discreta cuando llegó tu correo electrónico. Cerré los ojos. ¿Cuánto? Aún no lo sabemos con certeza, pero las cifras preliminares sugieren que son aproximadamente $35,000 en los últimos 3 años, dinero destinado a obras misioneras, mantenimiento de edificios, programas juveniles, todo desviado. Había estado robando a su iglesia. Mientras yo pagaba su hipoteca inexistente, él había estado malversando fondos de la congregación que confiaba en él. ¿Por qué nadie dijo nada antes? Pregunté. Porque es carismático, Sara. La gente quería creer en él. Y era inteligente al respecto. Nada demasiado grande, nada demasiado obvio. Pero las pruebas son claras. Vamos a involucrar a las autoridades. Te cuento esto porque mereces saber toda la verdad sobre quién es tu padre. Quiero hacer una pausa aquí y decirte algo importante. Cuando descubres que alguien a quien quieres te ha traicionado, a menudo sientes la tentación de minimizarlo, de buscar excusas, de protegerlo de las consecuencias. Pero la traición requiere 2 cosas para prosperar: secretismo y tolerancia. Cuando la expones y te niegas a tolerarla, le quitas su poder. Eso es lo que estaba aprendiendo a hacer. Durante la semana siguiente, las repercusiones continuaron. Mi padre contrató a un abogado y me envió una carta de cese y desistimiento exigiéndome que retractara mis declaraciones falsas y difamatorias, y amenazándome con emprender acciones legales por daños emocionales y daños a la reputación. Reenvié la carta a una amiga abogada que se había ofrecido a ayudarme. Se llamaba Jennifer y habíamos trabajado juntas años atrás, antes de que ella dejara la vida corporativa para dedicarse al derecho de familia. Cuando le conté mi historia, me escuchó atentamente, revisó toda mi documentación y luego dijo algo que cambió por completo mi perspectiva. Sara, tú no eres la acusada aquí, tú eres la demandante. Tu padre cometió un fraude financiero, obtuvo dinero de ti bajo falsos pretextos. El plazo de prescripción no ha expirado. Podrías presentar cargos penales si quisieras, o, como mínimo, interponer una demanda civil para obtener el reembolso con intereses y daños y perjuicios.
No lo había pensado de esa manera. En mi mente me había estado defendiendo, protegiéndome de él. No se me había ocurrido que tenía legitimación para pasar a la ofensiva. No quiero demandarlo, le dije. Solo quiero que me deje en paz. Entonces déjame escribir una carta a su abogado, dijo Jennifer. A veces lo único que hace falta es demostrar que estás dispuesta a defenderte. Redactó una respuesta en la que detallaba el fraude de mi padre, las pruebas que yo tenía y las posibles acciones penales y civiles a mi alcance. Señaló que sus amenazas eran infundadas, que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación y que cualquier acoso adicional daría lugar a una contrademanda, incluyendo reclamaciones por daños emocionales intencionados y fraude. Nunca más volvimos a saber nada de su abogado, pero la situación estaba lejos de haber terminado. 2 semanas después de mi correo electrónico, recibí un mensaje de mi prima Rebeca, la hija de la tía Patricia. Habíamos sido muy cercanas de niñas, pero nos habíamos distanciado en la edad adulta. Su mensaje estaba marcado como urgente. Sara, necesito hablar contigo sobre tu padre. Es importante. ¿Podemos vernos en persona? Quedamos en una cafetería al día siguiente. Rebeca tenía 38 años, era trabajadora social, tenía 2 hijos y desprendía una presencia tranquila y estable. Pero cuando se sentó frente a mí, pude ver que le temblaban las manos. Vi tu correo electrónico, dijo, y llevo 2 semanas debatiéndome entre contártelo o no. Mi terapeuta dice que debería hacerlo, pero me aterra lo que eso supondrá para la familia. ¿Decirme lo qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no iba a ser nada bueno. Rebeca respiró hondo. Cuando tenía 16 años, tu padre vino a quedarse con nosotros unas semanas mientras reformaban la casa de tus padres. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba vagamente. Era verano y yo estaba fuera en la universidad. Una noche entró en mi habitación, dijo Rebeca, bajando la voz hasta casi un susurro. Me dijo que era guapa, que era madura para mi edad. Me tocó, Sara. Intentó ir más allá, pero grité y mi padre vino corriendo. Tu padre dijo que había sido un malentendido, que estaba borracho y confundido, que pensaba que estaba en otra habitación. Sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Mis padres me hicieron prometer que no se lo contaría a nadie, continuó Rebeca, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijeron que destruiría a la familia, que había sido un error puntual, que todo el mundo merece el perdón. He guardado ese secreto durante 20 años, y cuando vi lo que te hizo, cómo te manipulaba y se burlaba de ti, me di cuenta de que él es así. Eso es lo que hace. Utiliza a las personas y luego las desecha. Y no puedo permitir que siga haciéndolo. Ella tenía 16 años. Él era su tío, alguien en quien se suponía que debía confiar. ¿Se lo has contado a alguien más? Le pregunté. Solo a mi marido y a mi terapeuta, pero ahora estoy dispuesta a contar la verdad si eso ayuda. Estoy dispuesta a dejar de protegerlo. Nos quedamos allí, sentadas durante mucho tiempo, cogidas de la mano sobre la mesa, 2 mujeres que habíamos sido víctimas del mismo hombre de diferentes maneras, a las que nuestras familias nos habían enseñado a callar, a protegerlo, a preservar su reputación a costa de nuestro propio bienestar. Te creo, le dije, y si quieres denunciarlo, estaré a tu lado. Lo denunció. Presentó una denuncia policial esa semana, a pesar de que el plazo de prescripción había expirado hacía mucho tiempo, a pesar de que sabía que probablemente no serviría de nada legalmente. Lo denunció porque necesitaba que constara,
porque necesitaba dejar de protegerlo, porque necesitaba recuperar su propia historia. Y cuando le contó a la tía Patricia lo que estaba haciendo, su madre se derrumbó y admitió que lo había sabido todo el tiempo, que había presionado a Rebeca para que guardara silencio, que había elegido a su hermano por encima de su propia hija. La familia se estaba fracturando por unas líneas divisorias que existían desde hacía décadas, pero que nunca se habían reconocido. Algunos familiares se pusieron del lado de mi padre, insistiendo en que estábamos exagerando, malinterpretando, tratando de destruir a un buen hombre. Otros dieron un paso al frente con sus propias historias sobre su manipulación, sus mentiras, su crueldad oculta tras una fachada encantadora. El mundo de mi padre se derrumbaba. La iglesia presentó una denuncia policial por malversación. Se abrió una investigación. El banco, que tenía lo que yo creía que era su hipoteca, me envió una carta confirmando que el préstamo había sido satisfecho 2 años antes, que reenvié a Jennifer como documentación adicional, y entonces comenzó el proceso de ejecución hipotecaria, porque esto es lo que mi padre no había previsto cuando construyó su red de mentiras. Había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, incluso con el dinero que me robó a mí y a la iglesia. Esa herencia de su hermano se había gastado la mayor parte en un año en compras de lujo, vacaciones y su novia. Cuando dejé de pagar lo que él afirmaba que era su hipoteca, de repente no pudo cubrir sus gastos mensuales reales. Intentó pedir nuevos préstamos, pero sus ingresos no le permitían pagarlos. Intentó vender la casa, pero había embargos por impuestos inmobiliarios impagados. Intentó pedir prestado a sus familiares, pero mi correo electrónico había envenenado esa fuente. A los 3 meses de mi revelación, recibió una notificación de ejecución hipotecaria. Entonces me llamó y cometí el error de contestar. Sara, dijo, y su voz se quebró. Por favor, lo siento. Sé que te he hecho daño, sé que me equivoqué. Pero voy a perderlo todo. Tienes que ayudarme. Eres mi hija. Te lo ruego. Todos los instintos que me habían inculcado me decían que le ayudara. Era mi padre. Estaba en apuros. La familia ayuda a la familia. Pero había aprendido algo crucial en esos meses desde que vi ese video. Ayudar a alguien que se niega a cambiar no es ayudar en absoluto, es facilitarle las cosas. Y yo había estado facilitándole su manipulación durante 7 años. No, le dije. Era la primera vez en mi vida adulta que le decía que no sin justificación, sin disculparme, sin ofrecerle una solución alternativa. ¿No? Sonaba genuinamente confundido, como si la palabra no tuviera sentido. No, no te voy a ayudar. Me has manipulado durante años, me has robado, te has burlado de mí. Has traicionado toda la confianza que te he dado, y ahora te enfrentas a las consecuencias y crees que con pedir perdón voy a volver a rescatarte. Pero no lo haré. Esta vez no, nunca más. Hubo un largo silencio. «Te arrepentirás de esto», dijo, y el dolor había desaparecido de su voz, sustituido por una fría ira. «Eres una hija rencorosa e ingrata, y algún día me necesitarás, y yo no estaré ahí». «Hace mucho tiempo que no te tengo», dije. Simplemente no lo sabía. Colgué y bloqueé su número. El proceso judicial se prolongó durante meses. El abogado de mi padre presentó una demanda contra mí por difamación y contra la iglesia por despido improcedente. Al parecer lo habían despedido de su puesto de tesorero, como era de esperar. Jennifer presentó una contrademanda en mi nombre por fraude y apropiación indebida, solicitando la devolución del dinero que él me había quitado con falsos pretextos.
El proceso de descubrimiento fue brutal. Tuvimos que proporcionar documentación, prestar declaración y responder a interrogatorios. Pero nosotros estábamos preparados y mi padre no. Todas sus afirmaciones se desmoronaron bajo escrutinio. Las pruebas en vídeo eran condenatorias. Los registros financieros eran claros. Su propio abogado le aconsejó finalmente que retirara la demanda y, cuando mi padre se negó, el abogado renunció a su representación. El caso contra la Iglesia siguió adelante un poco más, pero sin representación legal y con pruebas claras de malversación, también se desmoronó. La Iglesia finalmente llegó a un acuerdo a cambio de que mi padre aceptara un plan de devolución y firmara un acuerdo con la Fiscalía. Lo perdió todo. La casa fue embargada. Su reputación en la comunidad quedó destruida. Acabó declarándose culpable de los cargos de malversación y recibió libertad condicional, servicios comunitarios y la obligación de pagar la restitución total a la Iglesia. Y durante todo ese tiempo seguí esperando sentirme culpable, seguí esperando sentirme mal por él, arrepentirme de haberlo delatado, desear haber manejado las cosas con discreción. Pero no fue así. Lo que sentí, en cambio, fue libertad. Déjame contarte lo que pasó después, porque esta es la parte más importante. Después de todo lo sucedido, tuve que reconstruir mi concepto de la familia, de mí misma, de lo que merecía de las personas de mi vida. Algunas relaciones no sobrevivieron. Mi tía Dayan nunca volvió a hablarme. Varios amigos de la familia se pusieron del lado de mi padre, creyendo su versión de los hechos a pesar de las pruebas. Hubo fiestas y reuniones a las que no me invitaron, círculos sociales que me cerraron las puertas, pero otras relaciones se profundizaron de formas que nunca esperé. Marcus y yo nos hicimos muy amigos, al descubrir que ambos habíamos sufrido la manipulación de nuestro padre de diferentes maneras. La tía Patricia y yo pasamos horas hablando de los patrones familiares, de cómo el abuso y la manipulación pueden transmitirse de generación en generación, si nadie está dispuesto a nombrarlos y detenerlos. Rebeca y yo nos convertimos no solo en primas, sino en verdaderas amigas, unidas por nuestra experiencia compartida de decir la verdad al poder y negarnos a proteger a alguien que nos había hecho daño. Ella acabó escribiendo una entrada en su blog sobre su experiencia, que se hizo viral y le ayudó a procesar el trauma que había llevado consigo durante tanto tiempo. Y yo empecé a construir una vida que era verdaderamente mía. Me ascendieron en el trabajo, en parte porque por fin le estaba prestando a mi carrera la atención que merecía, en lugar de dedicar toda mi energía a gestionar las crisis inventadas de mi padre. Empecé una terapia para superar el complejo dolor de perder a un padre que aún vivía, de llorar no solo lo que había hecho, sino lo que nunca había sido. Compré mi propia casa, un lugar pequeño y bonito, con un jardín que he aprendido a cuidar. Cada vez que pago la hipoteca, sabiendo que estoy construyendo un patrimonio para mi futuro en lugar de financiar las mentiras de otra persona, me siento orgullosa. Empecé a salir con gente de nuevo y, esta vez, presté atención a las señales de alarma que había ignorado en el pasado. Aprendí que las relaciones sanas no requieren un sacrificio constante. No te dejan con una sensación de vacío y confusión. No exigen que traiciones tus principios para demostrar tu amor. Me uní a un grupo de apoyo para hijos adultos de padres narcisistas y descubrí que no estaba sola. Había docenas de personas con historias como la mía, personas que habían sido explotadas económicamente, manipuladas emocionalmente y engañadas para que creyeran que ellas eran el problema. Compartimos estrategias, nos ofrecimos apoyo
y nos recordamos mutuamente que establecer límites no era cruel, sino necesario. Y empecé a hablar públicamente sobre mi experiencia. Empecé poco a poco, una entrada en un blog, luego una entrevista en un periódico local después de que el caso de malversación de fondos saliera en los titulares. Pero la gente se puso en contacto conmigo para darme las gracias por compartir mi historia y contarme sus propias experiencias con el abuso financiero familiar. Me di cuenta de que era necesario hablar de esto, que alguien dijera en voz alta: está bien protegerse, incluso de la familia. Está bien denunciar el abuso, aunque cause incomodidad. Está bien elegirte a ti mismo. Ahora he dado charlas en conferencias sobre la explotación financiera dentro de las familias. He asesorado a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con víctimas de fraude familiar. He ayudado a redactar una legislación modelo en mi estado para crear mejores protecciones para los hijos adultos que son manipulados por sus padres. Nada de eso habría sucedido si me hubiera quedado callada. Nada de eso habría sucedido si hubiera seguido protegiendo a mi padre de las consecuencias de sus propias decisiones. 5 años después de enviar ese correo electrónico, recibí una llamada de Marcus. Nuestro padre estaba en el hospital, muriéndose. Los años de estrés, las malas decisiones sobre su salud y el aislamiento que le provocó quemar todos los puentes que tenía le estaban pasando factura. Marcus quería saber si quería visitarlo. Lo pensé detenidamente. Hablé con mi terapeuta. Medité sobre lo que necesitaba, cómo sería el cierre, si le debía algo. Al final, decidí que no necesitaba verlo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ya había aceptado el hecho de que él no era capaz de ser el padre que yo merecía. Ir a su lado no cambiaría eso. No me daría nada que no tuviera ya. Murió 3 días después, prácticamente solo. Algunos familiares lo visitaron por obligación, pero había alejado a todos los que alguna vez se habían preocupado por él. Su funeral fue pequeño y sombrío. No asistí. Algunas personas me juzgaron por esa decisión. Me llamaron fría e implacable. Pero he aprendido que perdonar no significa reconciliarse. No significa fingir que el daño no se ha hecho. No significa permitir que te vuelvan a hacer daño en nombre de ser una persona mejor. Para mí, perdonar significaba liberarme de la ira que llevaba dentro. Significaba aceptar que mi padre era quien era y que no era culpa mía, ni mi responsabilidad arreglarlo. Significaba elegir centrar mi energía en construir una buena vida en lugar de desear un pasado diferente. Hoy, 7 años después de ver ese vídeo, mi vida es irreconocible en comparación con lo que era. Tengo una relación sana con un hombre que respeta mis límites y celebra mi fortaleza. Tengo amistades basadas en el apoyo mutuo en lugar de en la obligación. Tengo una carrera que me apasiona y una estabilidad financiera que he construido yo misma. También tengo algo que nunca tuve durante todos esos años en los que intentaba ganarme la aprobación de mi padre. Tengo paz. Sé lo que valgo. Sé que no se determina por cuánto me sacrifico o por lo bien que sirvo a los demás a costa de mí misma. Sé que ser amable no significa ser un felpudo y que honrar a la familia no significa tolerar el abuso. Y sé que decir la verdad, incluso cuando es difícil, incluso cuando cuesta relaciones, incluso cuando incomoda a la gente, es una de las cosas más poderosas que se pueden hacer. Así que te digo esto hoy porque, en algún lugar, hay alguien en la misma situación en la que yo estaba. Alguien está sacrificando todo por un padre, un hermano, un hijo que no lo aprecia, que lo manipula,
que se burla de él a sus espaldas mientras acepta su ayuda con una sonrisa. Si ese eres tú, por favor, escúchame. No le debes a nadie tu destrucción. No le debes a nadie oportunidades ilimitadas para hacerte daño. No le debes a nadie silencio sobre el abuso que sufres. Te mereces relaciones que te respeten. Te mereces personas que valoren tus contribuciones. Te mereces construir una vida que te sirva a ti, no solo a todos los que te rodean. Y si te preguntas si vale la pena, si exponer la verdad vale la pena a pesar de las consecuencias, el drama familiar, el juicio, la pérdida, te puedo decir por experiencia, sí, vale la pena, sin duda alguna, porque al otro lado de esa verdad está la libertad. Al otro lado de ese límite está la paz. Al otro lado de esa confrontación está una vida que realmente te pertenece. Me encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con tu familia? ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas te estaba manipulando? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendiste? Comparte tus historias en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar el valor de protegerse. Si esta historia te ha llegado, compártela. Hay personas que necesitan saber que no están solas, que necesitan permiso para ponerse en primer lugar, que necesitan ver que es posible sobrevivir a la traición familiar y construir algo hermoso al otro lado. Y si te encuentras en medio de este tipo de situación en este momento, por favor, busca ayuda. Habla con un terapeuta, consulta a un abogado, cuéntaselo a alguien en quien confíes, documenta todo. No esperes al momento perfecto ni a que las cosas mejoren por sí solas. Protégete ahora. Te mereces algo mejor. Vales más de lo que te han dicho. Y tu voz, tu verdad, tus límites, todo eso importa. Brindemos por tu fuerza, tu valentía y tu libertad. Brindemos por elegirte a vos misma. Brindemos por construir una vida en la que se te valore, se te respete y se te vea de verdad. Tenés más poder del que crees, y eso es realmente algo que hay que celebrar.